Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Andrés Ramírez les saluda. Gracias por acompañarme una vez más a esta hora en esta edición nocturna. Vamos a repasar rápidamente algunos de los temas que hemos preparado durante el día. El homicidio múltiple en Quepos desnuda señales de que los crímenes son cada vez más violentos. Hoy vamos a tocar este tema con una entrevista en vivo. Vecinos de Belén de Heredia claman por ayuda para cambiar y reparar puentes en donde se generan inundaciones. De hecho, hoy hicieron la petición directamente también en el Consejo Municipal. Expertos señalan una contundente debilidad en el poliducto de Recope desde Limón y hay una razón que se la vamos a contar. El fentanilo sigue ganando terreno en Costa Rica bajo la amenaza latente de que se comience a fabricar de manera local. 6 de cada 10 consumidores mantienen sus hábitos de compra pese a aumentos en el costo de vida. Y Estados Unidos refuerza aún más su presencia militar en el Caribe Sur y Maduro responde desplegando miles de soldados este martes. Comenzamos. Una de las noticias del día tiene que ver con esta lamentable información. 3 personas fueron asesinadas a quemarropa en Quepos. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes y que hoy martes pues se encuentran las autoridades con toda esta escena que se ha mantenido en desarrollo durante el día. En apariencia, las víctimas de este triple homicidio eran originarias de Purral. Una de las personas asesinadas, lamentablemente, y eso es lo más triste, una menor de 16 años, incluso, bueno, se hubo un intento de quemar la casa completa en medio de esta emergencia. Escuchamos. Era uno de ellos, el que está herido ahorita en el hospital, es un sobrino mío que ya se salvó, gracias a Dios, pero sí, él hizo correr a buscando la casa para allá. Entonces el otro muchacho que era amigo, iba atrás de él, siguiéndolo para salvar su vida. Entonces ahí también, y yo vivo a la par de mi hermana, entonces al buscar para allá, ahí los mataron. Entonces al otro muchacho lo mataron ahí en la pura casa. Tienen ustedes en cámara a don Rodrigo Campos, criminólogo de la UNED, quien nos acompaña a esta hora. Don Rodrigo, buenas noches. Y como lo adelantamos al inicio de la edición, cada vez estamos viendo homicidios, delitos más violentos. ¿Cómo se puede analizar desde el punto de vista criminológico, ustedes como académicos también? Buenas noches. Vamos a ver si nos escucha don Rodrigo, que aparentemente no nos está escuchando a esta hora. Vamos a ver si lo logramos tener ahí. Don Rodrigo nos va a ampliar un poco sobre el tema de los crímenes violentos y todo lo que esto está implicando en la realidad nacional. Veíamos, por ejemplo, el caso de Quepos, este triple homicidio, donde incluso tuvieron que atender los bomberos porque posterior a la balacera, posterior al ataque con bala, se hace también el intento de quemar la casa completa, absolutamente la casa se intenta quemar, y esta es la situación que se origina. ¿Qué es lo que pasa durante el lunes? Que bueno, no solamente el cuerpo de bomberos tiene que llegar a hacer el escombreo y a revisar si efectivamente este fuego fue provocado, sino que también el organismo de investigación judicial a recoger, digamos, todo lo que tiene que ver con la escena. De hecho, aquí tenemos en imágenes la escena particularmente y todo lo que se da cuando estamos hablando de homicidios graves, fuertes, que cada vez toman tintes de mayor violencia en el país y que algunos expertos han señalado similitudes, paralelismos con una situación que hace 5, no más de 10 años vivió Ecuador, que era uno de los países que se mantenía como Costa Rica, con estadísticas pues relativamente bajas o estables en términos de violencia o de homicidios, pero que se dio un fenómeno expansivo que multiplicó los homicidios en Ecuador y con imágenes y elementos muy similares
a lo que estamos viviendo en Costa Rica. Esto es lo que ha preocupado mucho a los expertos, algunos que incluso han llamado la atención por lo que se provoca producto de toda esta lluvia, esta guerra de balas que hay en las calles y que genera el pánico, el peligro también para personas menores de edad, para inocentes. Por ejemplo, tenemos a esta menor de 16 años que lamentablemente también perdió la vida en este triple homicidio en Quepos y que pues generaba una afectación importante. Vamos a ver si logramos recuperar a don Rodrigo Campos o si no más adelante nos podríamos enlazar con don Rodrigo en esta información que hemos querido hoy desarrollar en esta edición nocturna de bastante violencia que estamos viviendo en las calles y que incrementa también la estadística de homicidios de personas inocentes. Don Rodrigo, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, claro, muy buenas noches. Ahí lo tenemos, don Rodrigo. Le comentaba yo al inicio que cada vez estamos viendo escenas de violencia más fuertes, incluso lo que en algún momento se vivía en Ecuador, otros países que han tenido una efervescencia en temas de delitos. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bien, los delitos no solamente pueden aumentar en cantidad, lo cual está ocurriendo, sino que también pueden aumentar en intensidad. Las personas que se dedican a este tipo de trabajos de sicariato, por decirlo de alguna manera, conforme van sumando muertes, conforme van participando en más actos criminales, también se van deshumanizando. Y el tema de la crueldad a la hora de cometer los homicidios se ve claramente en los resultados, se ve en las torturas de algunos casos que se han presentado este año e incluso se ve en la espectacularidad, en esa capacidad para hacerlo casi de manera muy visible, incluso exponiendo todas las consecuencias de su trabajo, porque saben que hay un tema también ahí de posible impunidad, de posible también amedrentamiento hacia los demás, lo cual les da más poder, más ejercicio del poder, y por eso es que continúan haciéndolo. Don Rodrigo, en algún momento se ha hablado de que cuando un país quizá no toma en serio en términos de leyes, en términos de ataque en calle y hasta de prevención, es ahí donde la delincuencia ve oportunidades. ¿Usted considera que es eso lo que está pasando en el país? En Costa Rica, durante esta administración no se ha logrado construir un frente común para un problema que afecta a toda la sociedad. Tenemos tres grandes componentes, que es el Poder Ejecutivo, quien tiene a cargo toda la parte preventiva, pero también toda la parte de reinserción de las personas que han sido procesadas, el Poder Legislativo, que en este periodo de 4 años ha generado más leyes de corte penal que en los últimos 20 años juntos, ¿verdad? Porque se generó más de 30 leyes de temas policiales, y esto, pues, de alguna manera significa que hicieron su trabajo. El Poder Judicial está trabajando a marcha forzada ya desde hace un buen rato, y sin recursos para poder atender la sobredemanda que se ha generado. Entonces, estas desigualdades en el marco de la reducción, de la contracción de la inversión social que se viene haciendo desde dos gobiernos anteriores y dando continuidad a lo que ya teníamos, en ese marco de reducción de la inversión social y no construcción de un frente común con disparidades grandes en el accionar estatal, eso va a dejar muchos vacíos, muchos espacios, por más gente que se encarcele. Si no se previene, únicamente vamos a estar incorporando más personas al crimen organizado. Si no se atiende la demanda, el consumo diario de las personas que ya tienen una adicción, si eso no se atiende seriamente, vamos a tener gente dispuesta a comprar drogas todos los días y ni siquiera lo pueden controlar. Y eso le da dinero a las organizaciones criminales diariamente. Entonces, estas disparidades nos han demostrado varias cosas. Primero, que no es cierto que creando leyes se arregle el asunto. Segundo, que tampoco es cierto que con
únicamente acciones policiales se resuelve el tema de la seguridad. Eso es importante, lo recalco, ¿verdad? Lo contiene de alguna manera, pero no resuelve el fondo. El fondo tiene que ver mucho más con inversión social, con prevención primaria y secundaria, con mucha educación y con brindar oportunidades que este sistema, tal cual está hoy, no está ofreciendo. Claro. Don Rodrigo, y en 30 segundos, con el panorama que hemos estado observando, ¿la proyección para cerrar el año en términos de homicidios puede ser similar al año anterior? Va a ser muy similar a la de los 2 años anteriores, ¿verdad? Porque no se han hecho, no se tomaron las decisiones necesarias durante esta administración. Ya es tarde para poder emprender cualquier programa, ya que los cambios, si bien hay algunos que se pueden observar en el corto plazo, no hay soluciones mágicas. No es cierto que únicamente con dictar una ley o construir unos cuantos muros el tema se va a arreglar. Hay que tomarlo mucho más en serio, hay que dejar de engañar a las personas con esos discursos facilistas y en definitiva todos tenemos que de alguna manera poner nuestra parte para no sumarnos a esa ola de violencia que la vemos en los barrios, en las calles, en las redes sociales y sobre todo en las áreas donde el crimen está incidiendo más. Don Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Con muchísimo gusto, que la pasen bien. Rodrigo Campos, criminólogo de la UNED. Continuamos con otras informaciones y vamos a ir directamente a estas imágenes, estas personas en Limón que grabaron el momento en el que un rayo cae sin darse cuenta de que estaban filmando al mismo tiempo la muerte. Vamos a ver las imágenes que nos llegan. Este era el momento donde estaban los trabajadores grabando. Ese es el impacto, la descarga que deja a 2 de sus compañeros fallecidos. Fueron alcanzados por esta descarga eléctrica. El hecho se dio en Finca La Esperanza, propiedad de una empresa piñera en Guásimo de Limón. La Cruz Roja llegó al lugar y encontró a 2 hombres de aproximadamente 45 años de edad fallecidos en el sitio. Y tenemos que decir lo siguiente también: la Cruz Roja valoró a 3 personas más tras el impacto. Lo que pasa es que fueron 2 las fallecidas. El ICE está registrando 47 rayos por minuto en el inicio de esta semana. Y una noticia que se ha mantenido en desarrollo desde antes de las 7 y que todavía está la atención ahí, tiene que ver con un ascensor que cae de un 3er piso con 2 personas adentro. Eric Meléndez nos actualiza de esta información para cerrar la noche. Buenas noches, Eric, en directo. Andrés, muy buenas noches. Actualizamos esta situación de emergencia que se dio a eso de las 5 de la tarde acá en el sector de San Francisco de Dos Ríos. Estas 2 personas, estos 2 hombres adultos de 62 y 65 años quienes se encontraban en la parte trasera de esta vivienda, utilizaban una estructura tipo ascensor de forma casera para movilizar algunas de sus pertenencias desde una 3er planta, así nos explica el cuerpo de bomberos, hasta un sótano donde también guardaban algunas de sus cosas. Falla este sistema, este tipo de ascensor, y ellos caen abruptamente. Estamos hablando de una altura de unos 8 a 10 metros, según el registro que tiene el cuerpo de bomberos, y que le genera lesiones principalmente en su espalda y cabeza. Ambos son llevados muy delicados hasta el Hospital Calderón Guardia. Vemos parte de las imágenes del rescate donde Cruz Roja Costarricense y el cuerpo de bomberos trabajaron en conjunto por más de 30 minutos para lograr la extracción de ambos pacientes. Muy delicados es el panorama que nos indicaron los rescatistas. Producto de una construcción que están realizando en la parte trasera de una vivienda, un tipo de ascensor, lo que conocemos como el cableado, un wincher, el cable colapsa, de tal manera que ellos precipitan alrededor de 3,5 metros a 4 metros, sufriendo así una consecuencia de lesiones bastante complejas, en donde ellos a este minuto han sido trasladados en una condición crítica hasta el centro médico.
Vemos nuevamente parte de estas imágenes del rescate de estos dos pacientes, incluso, bueno, un trabajo de más de 30 minutos que realizaron los paramédicos. Una vez se logran extraer, son valorados en Asena y son remitidos a este centro hospitalario capitalino. La altura, bueno, bastante alta, así nos lo describía el jefe del cuerpo de bomberos, incluso lo comparaba con un poste del alumbrado público. Es por eso que se dan estas secuelas, principalmente en sus espaldas y también en la cabeza, parte de la situación de salud que fue reportada. Valoración rápida que se da, un amplio operativo, pero también ese traslado de forma inmediata hasta los centros médicos. Abordamos a los primeros pacientes, encontramos que hay deformación en las extremidades inferiores y hay un abundante sangrado a nivel de cuello de uno de ellos. Es una escena bastante compleja porque es muy estrecho todo, ¿verdad? Y tenemos también los equipos de rescate de Cruz Roja y de bomberos, pero sin embargo se logra montar mediante un sistema para que Cruz Roja saque a uno de los masculinos con un sistema de cuerdas y bomberos termina sacando el otro masculino por unos techos para extraerlos al mismo tiempo y ser estabilizados para ser trasladados al centro médico. Ambos pacientes de 62 y 65 años que fueron valorados, parte del rescate que realizaron los rescatistas durante horas de la noche. Trabajo complejo, pero bueno, por fortuna ambos están con vida. Ahora se realizaron las inspecciones por parte de bomberos para asegurar que esta estructura no sea utilizada nuevamente. Andrés, parte del reporte y de la actualización de este incidente que se reportó acá en San Francisco de Dos Ríos. Y en nuestro enfoque, vecinos de Belén de Heredia claman por ayuda para cambiar y reparar puentes en donde se generan inundaciones y ya está pasando. Jeffrey Naranjo en directo con el detalle. Jeffrey, buenas noches. Aquí en San Antonio de Belén ha pasado una situación desde hace más de 30 años bastante particular. 12 casas específicamente, pero en algunos casos inclusive más personas afectadas por reincidentes inundaciones producto del desbordamiento de Quebrada Seca. Ustedes observan acá a mi espalda inclusive uno de los puentes que tiene más de 40 años de antigüedad y que actualmente pues no logra abastecer la capacidad, la gran cantidad de agua que fluye en la época lluviosa. Incluso cuando bajan troncos y ramas, este puente pues fácilmente se ve obstaculizado y se desborda el agua totalmente, llegando acá a la totalidad de la ruta 147 y pues inundando viviendas. Vecinos que cada año durante la época lluviosa tienen que sacar muebles, tienen que incluso sacar los electrodomésticos de sus casas. Hemos conversado incluso con vecinos que se han visto afectados año tras año y han tenido que comprar nuevos varias de sus pertenencias producto de las constantes inundaciones de un puente que desde el 2017, según la Sala Constitucional, ya debió haber sido sustituido por el Consejo Nacional de Vialidad, un llamado que se ha repetido incluso en 2 ocasiones más en los últimos años y que a la fecha pues vemos el puente sigue siendo exactamente el mismo y están incluso por presentar por parte de la municipalidad una solicitud para que ya intervenga el Ministerio Público y presenten una solicitud de desacato para el CONAVI y ver si de una vez por todas se logra el cambio de este antiguo puente que ha presentado pues problemas para estos vecinos por tantos años. Veamos en la siguiente información parte de las medidas que estaría tomando la Municipalidad de Belén y también lo que cuentan los vecinos que por tantos años han tenido que vivir esta situación durante cada época lluviosa. Veamos. Jorge Hernández ha visto inundarse su taller en reiteradas ocasiones, en los 35 años que tiene de vivir en Barrio La Amistad, en Belén de Heredia. El motivo, el desbordamiento reincidente de Quebrada Seca y un puente que cumple ya más de 40 años de construido y no ha sido reemplazado. Las primeras veces ya yo tuve que volver a comprar todo el menaje, refrigeradora, horno, microondas, todo porque todo lo perdí, muebles, cama y todo. Hoy en día no tanto porque yo hice una segunda planta y entonces arriba ya están las camas y todo, pero de abajo queda lo que es igual refrigeración, lavadoras, todo eso. Los proyectos de vivienda que se han hecho en San Antonio de Belén y La Aurora y en otros lugares de aquí para arriba, eso es lo que ha provocado que se hagan las inundaciones hoy en día. Cuando construyeron este puente, lo construyeron porque en aquel tiempo le llamaban a esto
el río Quebrada Seca, o sea, era una quebrada, no era un río. Estas bases que usted ve, según los vecinos, ya no son comunes en los puentes y son precisamente las que generan que ramas y troncos atasquen el paso del agua. Según municipios de Belén, desde el 2017 la Sala Cuarta había ordenado al CONAVI cambiar el puente. Volvió a fallar 2 veces más y ahora los regidores pedirán al Ministerio Público dar avance a una orden de desacato por un puente que aseguran debió cambiarse hace años. Es un puente que su estructura hace que funcione como un embudo, entonces cuando hay crecidas del río, las ramas estancan ahí, hacen una presa e inundan a las casas de la Amistad. Hubo 3 sentencias de la Sala Constitucional obligando a CONAVI a que sustituyera este puente y CONAVI no ha actuado en ninguna de esas resoluciones. Ante ello los vecinos, la última acción que propusieron fue una acción de desobediencia ante la Sala Constitucional y la sala la declaró con lugar en noviembre del 2023. Son cerca de 12 casas las más afectadas. Hay vecinos que más de una vez han perdido todos sus muebles. Siempre se jode algo. Si no es la cocina, es la refrigeradora. Y esto que tengo que alzar la lavadora porque si no se la lleva el río más cerca, que está aquí en el corredor. He estado viniendo casi de 20 años. Y en el 2017 fue cuando se ganó el recurso de amparo para que nos ayudaran para el cambio de puente, el cual no se ha todavía logrado. Entonces los vecinos sí sufren demasiado. Se contactó al CONAVI para obtener una posición, pero al cierre de edición no hubo una respuesta. Ahora la municipalidad espera que una orden de desacato, 3 fallos constitucionales y la pronta votación del presupuesto de la República en la Asamblea Legislativa incluyan este tipo de obras en las partidas respectivas del CONAVI para este fin, y así dar solución a un tema que por casi 3 décadas les ha afectado. Jeffrey, la quebrada seca es la que normalmente afecta a Belén y no solamente en esta estructura, sino en otras. Así que podríamos decir que para esa temporada, que todavía faltan muchas lluvias, esta gente va a seguir sufriendo de inundaciones. Andrés, la última inundación se dio la semana pasada e inclusive se estima que una posible sustitución de este puente se esté dando, según nos decían algunos vecinos y a lo que han ellos escuchado, hasta el año 2028. Hoy específicamente en el Consejo Municipal de Belén, incluso en este momento, hace algunos minutos revisé y todavía están sesionando los regidores para votar una moción donde están solicitándole a los 3 poderes de la República intervenir en este caso que ha esperado por tantos años, pidiéndole al CONAVI dar cumplimiento a las órdenes de la sala, a los diputados aprobar dentro de un presupuesto extraordinario fondos para que el CONAVI intervenga y sustituya este puente y también al Poder Judicial, al Poder Judicial pedirle para que el Ministerio Público proceda con esta orden de desacato hacia el CONAVI y ver si de esta manera pues se logra que se dé la sustitución de este puente. Por tanto, es correcto, durante esta temporada lluviosa los vecinos no tendrán más remedio que la incertidumbre de saber si sus casas se estarían inundando cuando llueve muy fuerte, y eso es la preocupación que ellos más manifiestan, irse a dormir muchas veces en medio de un aguacero y no saber si sus casas amanecerán una vez más inundadas, y es una situación que por años han estado viviendo. Estaremos atentos a lo que resuelva el Consejo Municipal durante esta noche. De momento el reporte que les tenemos desde San Antonio de Belén. Gracias por este reporte, Jeffrey. Otra de los enfoques que tenemos separados, el Poliducto de Limón sigue siendo el principal blanco de las bandas criminales. De las 40 tomas ilegales detectadas este año, para que se dé una idea, 35 fueron en el Caribe, y hay expertos que están señalando una debilidad importante en esa cobertura. Rachel Matamoros nos amplía. Así es, y es que la provincia de Limón es sumamente atractiva para las estructuras criminales en el robo de combustible, ya que aprovechan la cercanía con el mar y la forma en cómo operan lleva toda una logística. Pero para ampliar todos los detalles lo vemos en la siguiente información. Limón continúa con la mayor concentración de intervenciones por robo de combustible y este año no es la excepción. Según datos de Recope, entre enero y julio del 2025 se intervinieron 40 tomas ilegales, de las cuales 35 estaban en el Caribe. En años anteriores hubo incluso mayor cantidad de intervenciones en el mismo periodo. Por ejemplo, de enero a julio de 2023 hubo 117 y en 2024 83. Pero, ¿qué hace tan vulnerable el Poliducto de Limón?
aquí hay un ligamen importante en lo que es la actividad del crimen organizado, dirigido a lo que es el narcotráfico. Por eso exactamente es que Limón es tan atractivo. El robo de combustible se utiliza también para el recargue o recargar las tanquetas y con ello pues abastecer las lanchas que provienen con cocaína del sur. De acuerdo con las autoridades, esta zona es aprovechada por bandas delictivas organizadas que operan con conocimiento de la red de poliductos para llevar el combustible a alta mar. Los lugares que ellos escogen son lugares solitarios. Lugares solitarios, si hay una casa cerca, amenazan a la gente o la compran, le dan plata, porque sí, ya digo, es una experticia que la debe tener una persona que sepa bien lo que va a hacer, ¿verdad? El patrón no es nuevo. En el 2024, de un total de 157 tomas intervenidas, 140 se localizaron en Limón, mientras que en el 2023 fueron 108 de las 166 detectadas en todo el país. Por ejemplo, el caso de Limón, hay un lugar que se llama Dos Aguas, que es la unión continental de las aguas continentales, valga la redundancia, y es un lugar donde cerca de ahí se reúnen para hacer la entrega de la gasolina. Ese combustible captado ilícitamente se lo están llevando para el Pacífico y de ahí también pues cargan las lanchas para que dejen una parte de la mercadería aquí en Costa Rica. Mercadería me refiero a cocaína. Y otra es que lleguen a alta mar, carguen las lanchas que vienen de los países del sur con cocaína y sigan hacia el norte, ya sea hacia México o Estados Unidos, que es, digamos, el mercado final. Las autoridades insisten en que detrás de cada toma clandestina hay grupos criminales que ponen en riesgo no solo la seguridad energética del país, sino también la vida de las comunidades cercanas, pues estas conexiones ilegales generan un altísimo peligro de explosiones e incendios, como la toma ilegal detectada recientemente en la General Cañas. Y como veíamos, no solamente es el robo de combustible, sino también el riesgo a los cuales se enfrentan las personas en Limón por estar cerca de algún poliducto donde se hace estas tomas ilegales, que de hecho durante este 2025 se han encontrado 40 tomas, de las cuales 35 son en el Caribe. Rachel, muchísimas gracias por el reporte. Las autoridades de emergencia continúan con la búsqueda de un hombre que desapareció en el Cerro Pico Blanco. Alrededor de 35 rescatistas se mantienen en el sitio para localizarlo. La alerta de emergencia llegó a la Cruz Roja desde este lunes en la noche. Se nos informa sobre una persona extraviada en el sector de Pico Blanco. Un hombre aproximadamente 45 años de edad, el cual deja su motocicleta en uno de los sectores y la familia realiza los contactos con la Cruz Roja costarricense. En el lugar se encuentran unidades operativas especializadas en búsqueda y rescate, unidad canina, unidad de búsqueda y rescate en montaña. ¿Cómo cierra el tipo de cambio? Hoy martes tenemos en pantalla la venta en 506,84, la compra en 500 colones con 49. Esta es la referencia del Banco Central. Y hablando de plata, más de la mitad de los consumidores mantienen sus hábitos de compra pese a que el costo de la vida se complica cada vez más. Los consumidores mantienen su nivel de gasto al momento de comprar. Sin embargo, los productos que adquieren sí varían. Por ejemplo, si antes gastaban más dinero en bebidas, ahora ese dinero se traslada para comprar otros productos más esenciales, como por ejemplo los granos. Es decir, las decisiones de compra son más estratégicas y cautelosas. Sí, claro, muy difícil, más el sueldo que no alcanza, ¿verdad? Solo para apenas, si acaso para comer, pero para pagar alquiler y otras cositas ya no da. Los consumidores también optan por buscar variedad de precios y visitar distintos lugares al momento de comprar. ¿Cómo ha visto los precios? Aquí están muy bien. Sí, en otras partes, por supuesto, con el costo de la vida, ¿verdad?
pues ha subido muchísimo. Según un estudio de Boston Consulting Group, más de la mitad de los encuestados están negativos por la incertidumbre y el costo de vida. Pese a esto, el nivel de gasto se mantiene. Bajísimos. Todo sube y no hay un aumento equitativamente con relación a lo que sube, ¿verdad? Para los costarricenses, los salarios y pensiones deben aumentar para que equiparen con las variaciones en el costo de la vida. Cuando aumentan los precios, llevo lo más necesario, lo poco, porque no se puede. Pero ahora sí, hay que darse gusto ahora con los precios del tomate y la papa, que estaba barata. Listo, muchísimas gracias, muy amable. Según un estudio de Boston Consulting Group, los consumidores analizan por qué un producto o servicio vale la pena, frente a otras opciones que da el mercado. Bueno, tenemos los chances. ¿Cómo salieron estos números hoy martes? El primer premio, el 39, con la serie 650. El segundo premio, 42, con la serie 597. Y el tercer premio, el número 08, con la serie 858. Felicidades a los ganadores, pero no se queda ahí, porque además tengo que contarle que también salió el acumulado hoy. Martes de acumulado, el número 56. Ahí lo tienen en pantalla, con la serie 334, para que busque su numerito a ver si lo llevaba el acumulado de este martes. Y hoy hacemos balance de un tema que ha acaparado la atención en la última semana, un poco más de eso, que tiene que ver con el fentanilo, que lo tenemos en el país circulando de una manera preocupante y entre los más jóvenes incluso. Yo me encuentro muy bien acompañado de la doctora Mónica Hidalgo, del Centro de Información de Medicamentos, Facultad también de Farmacia de la UCR. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctora. Lo primero y la primera pregunta que quisiera hacerle es, desde los análisis que ustedes hacen y lo que se ve y lo que se proyecta que viene desde Estados Unidos, ¿cuánto estamos llenos de fentanilo a esas alturas del partido? En realidad, desde el 2021 se está estudiando ese fenómeno, ¿verdad? Y ha ido en aumento, tanto en dosis decomisadas como en gramos. Sin embargo, ha habido toda una estrategia interinstitucional de manera muy proactiva para tratar de evitar los riesgos a la salud pública y no llegar a las mismas consecuencias que han vivido otros países como Estados Unidos. Doctora, ¿cuál es el principal riesgo? No hablemos todavía de la salud, sino para el país como tal, de que el fentanilo esté llegando cada vez con más fuerza. En primer lugar, la posibilidad de generar adicción en población más joven. De hecho, que uno de los criterios, digamos, que trata de manejarse desde la prevención es evitar que las personas a edades tempranas inicien el consumo de sustancias. Al iniciar con este tipo de drogas que son más adictivas, la posibilidad entonces de generar ese trastorno por consumo va a ser mayor y vamos a tener entonces un país con menos capacidad productiva, ¿verdad? Fuerza productiva a mediano plazo si caemos en manos de este tipo de sustancias. Doctora, en los últimos 15 días ha habido dos acontecimientos que han puesto acá sobre la mesa el tema del fentanilo. Uno de ellos, la expresidenta Laura Chinchilla, que en una comisión legislativa destaca el tema y dice que pronto se estará fabricando acá. Vamos a ver si podemos observar la declaración. Países como los nuestros. En la cocina de cualquier casa, pronto, dice ella. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos decir sobre esta declaración? Podría ser una realidad, sin embargo, en esos casos el riesgo para la salud es muchísimo mayor. Una cosa es el fentanilo calidad farmacéutica y otro el que sea preparado bajo condiciones que no forman, digamos, como un proceso de buenas prácticas de manufactura, que puede estar adulterado con cualquier otro tipo de sustancias que al final pueden aumentar el riesgo de una intoxicación
¿verdad? O ser más bien más peligrosas que la droga por sí misma. Claro. Doctora, para que la gente nos entienda, lo que no está pasando ahorita en teoría es que no se fabrica acá, y a eso es lo que se refería la expresidenta, sino que aquí se está distribuyendo. ¿Desde dónde se está metiendo el fentanilo como droga? En realidad esto ha sido una estrategia del narcotráfico que viene desde México, ¿verdad? Desde los carteles mexicanos, sobre todo adulterando otras drogas como la cocaína, y los mismos consumidores no saben que están consumiendo esto y, como mencionaba anteriormente, se hacen adictos, por usar esa palabra, más rápido que si usaran la sustancia por sí misma, sola, pura. Es una estrategia para tener más consumidores adictos o pegados a la droga en menor tiempo. Claro. Doctora, el otro acontecimiento tiene que ver con una banda, la primera banda detenida y que se les investiga la distribución de fentanilo y que queda libre. De hecho, vamos a verlo, así lo informamos, incluso cerrando la semana anterior. Los 3 sospechosos de conformar una presunta organización que se dedicaba al almacenamiento y distribución de fentanilo quedaron absueltos la mañana de este jueves por deficiencias en la investigación. Así lo indicó el Tribunal Penal de Pavas. Y aquí también hago la pregunta, doctora, los especialistas como ustedes, por ejemplo, que están estudiando temas de drogas y de adicciones, ¿cómo toman esto, verdad? Cuando a veces se investiga a un grupo que se detiene por completo incluso y que queda libre. Sí, una de las principales barreras que tenemos en ese tema de la investigación es la posibilidad de hacer análisis de drogas. Incluso los mismos consumidores no tienen acceso de saber si lo que están consumiendo es fentanilo o no. Incluso algunas muertes que hace unos meses fueron adjudicadas al consumo de fentanilo, posteriormente se obtuvieron los resultados y fueron negativos en relación con eso. Entonces sí deberíamos de implementar estrategias en ese sentido de disponibilidad de reactivos, de métodos de estos como de inmunoensayo para poder garantizar qué es lo que realmente está circulando en el país, para saber si estamos haciendo un esfuerzo que no corresponde con lo que realmente está entrando al país en materia de drogas ilegales. Claro, doctora, y para ir terminando, en menores de edad o en personas muy jóvenes, ¿cuánto representa? Porque recuerdo haber leído incluso y conversado con usted estudios que entre más temprano se consuma, hay más posibilidad de adicción en la vida mediana y adulta. En cuanto a drogas sintéticas, ¿es similar o es peor? En realidad las drogas sintéticas son más peligrosas y es, digamos, como la tendencia en la comercialización de este tipo de sustancias, de hecho que se conocen como NPS, todas estas sustancias sintéticas. Cuando hablamos de prototipos, heroína, cocaína, fentanilo, ahora más bien hay otras sustancias más potentes que todavía desconocemos realmente, porque también están enmascaradas con nombres de fantasía, con mezclas de números y letras, precisamente para tratar de evadir los controles. Claro, y lo último, que me quiero quedar también en la población menor de edad, colegial, porque ahora también vienen en colorcitos, vienen atractivas. Creo que esta es una estrategia que por lo menos le está sirviendo a quienes lo distribuyen, ¿no? Y es peligroso, por supuesto. Claro, sin ir muy largo, hay otras sustancias, por ejemplo, que se administran con vapeadores y todo esto, que se ven en todos esos colores tan bonitos, sabores, aromas, que lo que hacen es disminuir la percepción de riesgo de la población consumidora, y al verlos así tan bonitos, piensan que son inofensivos y hace que sea más fácil que lo prueben por primera vez y así se enganchen con drogas más fuertes. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que le agradezco estar acá en la noche. Para servirle. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos. Bueno, y México inauguró una reunión importante en tema climático. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la tarde de este lunes la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de una acción climática regional previo a la COP30. Esta reunión busca consolidar posicionamientos en torno a los retos comunes que afrontan los países de la región ante la crisis climática.
En este sentido, la mandataria destacó las metas que busca su gobierno en términos ambientales. 1. Cumplir el compromiso de que para el 2030 el 35% de la generación eléctrica sea con fuentes renovables de energía. En México se había privatizado el sector eléctrico. Nosotros definimos que el 55% regrese a ser producido por la empresa eléctrica pública y el 45% sea producido por privados. Que no quede ninguna comunidad en el país sin electrificarse a través de energía solar, las que son más aisladas. Todavía el 1.5% de nuestra población no tiene acceso a la electricidad. A estas metas se suma la del programa Sembrando Vida, que se centra en reforestar suelo mexicano, pero dando una aportación a los agricultores para hacerlo de su mano. A la fecha, México ha logrado reforestar cerca de 1 millón de hectáreas con la implementación de este programa que también llega a Guatemala y Belice. Estamos destinando para este programa alrededor de $2,000 millones al año, más de lo que el mundo destina al Fondo Verde. Es decir, México destina $2,000 millones para la restauración ecológica de su territorio, apoyando a las comunidades, a cerca de 500,000 personas en nuestro país. El tercero, México no puede ser la economía número 12 y seguir con ríos contaminados. Así que estamos restaurando nuestros ríos, saneando nuestros ríos. A estas metas se suma el programa de tecnificación agrícola para evitar el desperdicio y recuperar agua de riego para consumo humano, además de la construcción de trenes de pasajeros para disminuir el uso de vehículos, la revisión de normas ambientales y el lanzamiento de un vehículo eléctrico 100% mexicano. En este encuentro estuvieron representantes de 22 países de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energía de América Latina y el Caribe. Finalmente, André Corredu Lago, el presidente designado de la COP30, agradeció que México sea la sede de esta reunión ministerial y adelantó cuáles serán los retos para la COP30 de este año. Involucrar a todas las instituciones, involucrar a todos para poder implementar el Acuerdo de París. Y entonces la COP30 será una COP de implementación porque ya negociamos mucho, ya tenemos mucha legislación internacional. Lo que nos falta es conocer mejor las respuestas, las soluciones para poder actuar más. La reunión ministerial de América Latina y el Caribe se realiza en México hasta el 26 de agosto, mientras que la COP30 se celebrará del 10 al 21 de noviembre de este año en Brasil. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Durante esta hora informativa, que tenga una linda noche. Hasta luego.